Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Sí, son de 47. Sí. Venga, así hago yo la presentación y te dejo justo. Sí. Si quieres que te pase yo las diapos. Ha hecho clean. Si no te las paso yo, si no, ¿eh? Vale. Venga, voy presentando, ¿vale? Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a la sala 7 en esta próxima ponencia de las 10:50. Y bueno, yo soy la directora de personas de Integra Tecnología, soy Reyes Gistas. Vengo acompañando a Gonzalo Bernal, director de tecnología de Integra Tecnología. Y bueno, somos una consultora tecnológica con sede en Zaragoza, nacimos en Calatayud. Tenemos oficina en Madrid y bueno, somos 850 personas, territorio nacional, top partner de Microsoft y de otras tecnológicas muy potentes en diferentes ámbitos de la tecnología y de la estrategia de la consultoría. Y bueno, simplemente os quería dar paso a Gonzalo y que nos bicheéis, que nos conozcáis, que nos sigáis en redes sociales, Integra Tecnología, y os paso con Gonzalo. Gracias. Gracias, Reyes. Bueno. Aquí, hoy vengo a contar una historia personal. Me comentó House de Tajamar, me dijo, esta historia que me acabas de contar la tienes que compartir y hoy no voy a hablar de Integra, ya ha presentado Reyes de dónde venimos. Hoy vengo a hablar de mí, de mi carrera profesional. Entonces, además me ha encantado tener una pequeña charla ahora con algunos de vosotros ahí fuera. Y yo me siento muy identificado con vosotros, ¿vale? Porque yo he estado en vuestra posición de una u otra manera, he estado, inquieto por la tecnología, interesado, apasionado por la tecnología, ya no con 20 pocos años o ni siquiera 20 pocos años, algunos que tendréis, no llegaréis a 20, sino mucho antes. Entonces, eso es lo que os quiero contar hoy, os quiero compartir y daros algunas claves de las que con el paso de los años vas dándote cuenta que te han acompañado y te han ayudado pues para seguir en el mundo tecnológico, que es un mundo muy cambiante, muy complicado, pero muy apasionante, ¿vale? Así que vamos a comenzar. No me va el pasador, así que Reyes, vamos a hacer de pasador. Venga, primero me voy a saltarle el quiénes somos, si vas avanzando, porque lo ha comentado Reyes, ¿vale? No quiero, bueno, simplemente me presento, Gonzalo Bernal, director de tecnología, avanzas. Nuestra empresa, como bien ha dicho Reyes, presencia nacional, aunque nacimos en Aragón, concretamente en Calatayud, son 850 personas y nos dedicamos a la tecnología, yo soy el director de la división de tecnología, a la consultoría, a la formación y también tenemos una rama de hostelería, pero bueno, esto simplemente a veces buscamos que mariden ciertas cosas, ¿no? Damos una formación a nuestros clientes y lo hacemos en nuestros restaurantes, ¿no? Y eso siempre pues queda bien, ¿vale? Vamos a ir a lo que queríamos contar, que era la charla, ¿no? Liderarse a sí mismo para liderar a los demás. Le he llamado así porque yo creo que al final una carrera profesional, cualquiera de las que vais a tener vosotros, comienza con un liderazgo interior, con un liderazgo de uno mismo. Y eso es lo que quiero comentaros, ¿vale? Os voy a decir primero cómo empezó un poquito mi carrera. Si avanzas.
Mira, yo empecé mis estudios ya más profesionales, estudiando lo que sería ahora mismo un grado, una formación profesional de informática. Y lo empecé en Calatayud, que es de donde yo nací, en una academia que se llamaba Izquierdo, Academia Izquierdo, que tenía un centro de informática que se llamaba Izquierdo Informática, que fue evolucionando ese centro, y ese centro de informática, ese Izquierdo Informática, hoy es el Integra de 850 personas. Y yo, que fui ese alumno que empecé con FP, no sé si tienes 14 años o 15 años, cuando empezabas en primero de FP, cuando salíamos de la EGB y demás, pues ese alumno que empezó ahí con la informática, ahora es el director general de tecnología y tiene de esas 850, tengo a 550 personas tecnólogas bajo mi responsabilidad. Para mí es un orgullo que algo que empecé siendo un alumno haya podido ser, entonces, bueno, a mí me lo dicen en ese momento y ni me lo creo. Bueno, se lo dicen a mi presidente, que era profesor mío, que iba a tener una empresa, una consultora a nivel nacional con 850 personas y no se lo hubiese creído, ¿vale? Pero es verdad que nos apasiona mucho la tecnología y eso es lo que nos ha llevado en estos años, en estos 40 y tantos años ya, a conseguir el crecimiento que ha tenido Integra, y yo personalmente el crecimiento que no puedo estar más que eternamente agradecido a la compañía, ¿no?, que me ha acompañado durante todos estos años. Es verdad que después de FP, pues querían que me quedase a trabajar, yo seguía estando inquieto por la formación y yo quise estudiar un poquito más y me fui a Valencia, estudié la carrera de informática, y sí que es verdad que durante la carrera yo los veranos volvía a Calatayud y me dedicaba a programar y me dedicaba a dar clases, lógicamente, en mi casa, en Izquierdo, ahora mismo Integra, se cambió de nombre, porque me sacaba mi dinerillo y luego me iba a estudiar a Valencia. Había veces que para sacarme más dinerillo pues estiraba la formación y la programación, no me iba en septiembre, no me iba en octubre, estiraba un poquillo más, empezaba el curso en Valencia, pero yo seguía un poco por hacer un poco más de caja e irme a Valencia ya con un poquito más de economía. Empresa, o sea, familia humilde, padres trabajadores, vienen de la agricultura y al final, bueno, pues lo que se suele decir, ¿no?, pues te haces a ti mismo, pero yo creo que eso cuando la vida te lo pone difícil, pues también te reta más, ¿no? Es como que te vienes más arriba. Un tema, me gusta contar que me retraso un poquito más de lo de la FP, y yo realmente cuando me pongo a pensar digo, para mí viene de mucho antes la pasión por la tecnología, ¿no? Esto no lo descubrí yo en FP con 14 o 15 años. Yo realmente creo que lo descubrí con los 9 o 10 años. Y aquí veis como 3 mensajes clave. Había un momento, cuando yo tenía unos 9 años, que no existían clases de extraescolares, ¿no?, que se llaman ahora, ¿no? Y joder, yo ahora veo las clases de robótica y yo alucino, digo, joder, me pilla eso a mí con 9 años y hubiese sido, vamos, súper feliz. Pero yo ya hacía talleres de robótica con 9 años. Y luego tampoco había formación online, ¿no? Y no podías hacer un curso de programación, no había academias de formación. Hablo cuando yo tenía 9 años, luego ya, sí, en los años 80 sí, pero es que en los 70 y principios de los 80 no había. Pues yo aprendí a programar. Y luego tampoco había internet, pero yo hacía muchas búsquedas profundas de información. Entonces os voy a contar cómo lo hacía, es muy sencillo, pero realmente lo hacía porque tenía curiosidad, inquietud y pasión por la tecnología, y simplemente las 3 claves de las 3 cosas que os he dicho, si avanzas Reyes, la parte de la robótica, preguntadle a vuestras madres principalmente si conocen la muñeca Rosaura, que creo que casi todas, por la edad que tenéis, conocerán la muñeca Rosaura. Pues esto fue mi primer taller de robótica. O sea, al final yo era un apasionado de algo que buscaba dentro de las muñecas, que era mi tesoro, que decía yo, que si avanzas no es otra cosa que unos motores que tenían, que si avanzas yo lo utilizaba para destripar las muñecas de mi pobre hermana y hacer mis talleres de robótica. Y esos eran mis extraescolares de robótica. Y es donde yo creo que empezó mi pasión por la tecnología, ¿vale? Lo mismo, me regalaron convencí a mis padres que me comprasen un ordenador. Esto es un ordenador, pues un Commodore 64. Todos mis amigos tenían un Commodore 64 o un Spectrum y todos mis amigos lo utilizaban para jugar. Yo creo que no jugué nunca. Yo solo lo utilicé, me fotocopiaron un libro de Basic y aprendí a programar por mi cuenta. Si me dan a mí el Vibe Coding ahora, no me puedo imaginar lo que sería capaz de hacer, ¿no? Lo que estamos hablando, la IA, las capacidades que tenéis ahora. Entonces, bueno, pasión por la tecnología. Y por último, claro, no había internet, pero es que era inquieto, yo quería aprender más y ver más. Yo me iba a la biblioteca de mi pueblo, en este caso de Calatayud, y esa era mi fuente de información, ¿no? Estaba todavía a 10 años de que apareciese internet, y cuando apareció internet, pues a mí se me abrió el mundo, ¿no? En los 90 ya estaba estudiando la carrera, dije, bueno, esto ya es la leche.
Bueno, pues esto es un poquito la historia, ¿vale? Que al final, bueno, pues lógicamente, pues gracias a mis padres que me han animado siempre a seguir estudiando y gracias a mi hermana que me facilitó los primeros materiales para mis talleres de robótica, fue lo que creo que fue el nacimiento de lo que posteriormente fue esa FP, esa carrera y luego la vida profesional, que ahora os quiero contar un poquito, ¿vale? Bueno, entrando ya en la vida profesional y joder, pues pensar que yo al final empecé estudiando en la que ahora es mi empresa no soy dueño de la empresa, soy un empleado, soy un directivo, pero que dirijo a 550 personas de las 850, ¿no? Pues a lo largo de todos estos años, claro, yo no entré ahí de director, yo entré primero de programador, de profesor, de analista, de técnico de sistemas, de técnico de redes, de técnico de seguridad, de consultor de seguridad, otra vez de profesor, y claro, todo eso requiere mucha formación continua y mucha inquietud. Entonces, eso me ha ido acompañando durante toda la carrera y os aconsejo que no dejéis nunca de hacerlo, ¿no? Os decía al principio, para mí hay una constante y es el liderarse a sí mismo para poder liderar a los demás, ¿no? El acabar en un puesto directivo como el mío requiere, lógicamente, de haber pasado por muchas facetas y de haber trabajado mucho el interior de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí os recomiendo a algún autor, este es mi autor favorito, que es Robin Sharma, que tiene un libro que es una fábula que es increíble, que se llama El monje que vendió su Ferrari, ¿vale? Os lo recomiendo, es súper cortito y es muy agradable de ver. A mí me inspiró mucho este autor. Después tiene libros como El líder que no tenía cargo, muy relacionado con lo que os quiero contar, o ya cosas más frikis como El club de las 5 de la mañana, del cual soy miembro y la gente dice que estoy loco, ¿no? Porque eso es levantarte a las 5 de la mañana y organizarte tu mañana, ¿vale? Pero bueno, esto ya son rarezas, ¿no? Yo, con que os quedéis con el monje del Ferrari, que vendió su Ferrari, y con el líder que no tenía cargo, más que suficiente, ¿vale? Permitidme que haga este homenaje a mi autor favorito. Si avanzamos, bueno, para mí hay como 3 verbos o 3 conceptos que resumirían, y esto, claro, te das cuenta ya con el paso de los años, ¿no? Que resumirían qué es necesario para acabar siendo un buen líder, ¿no? Vamos a decir un líder completo. Y uno es fluir. Y fluir tiene que ver con todo lo que estamos hablando de liderarse a sí mismo. Fluir es el liderazgo, el autoliderazgo. Entonces uno tiene, lo que decimos, ¿no? Uno tiene que fluir consigo mismo. Si no, ¿cómo vas a fluir con los demás? Entonces ahí viene la segunda, ¿no? Que sería el influir. Una vez que ya consigues fluir, bueno, una vez que no, esto es continuo, ¿eh? O sea, no acabas, venga, ya he fluido, ahora voy a influir. No, esto tienes que estar fluyendo constantemente. Luego tienes que influir. Influir es inspirar a los demás, dar ejemplo, liderar a los demás. Pero si no te has liderado a ti mismo, difícilmente vas a poder liderar a los demás. Y por último, y muy importante, y entiendo que todos aspiréis a trabajar en una compañía, o aunque sea en vuestra propia compañía, como me contabas tú, que tienes una, ¿no? Debéis de confluir. Yo, y lo comentaba con Reyes, la directora de personas, veníamos en el coche desde Zaragoza y decíamos, en la empresa, ¿cuánta gente tenemos que fluye, que se ve que están bien consigo mismo, que hacen su mindfulness, que se cuidan, que además influyen, que tienen a sus equipos súper alineados y son líderes porque les siguen, pero luego no confluyen con la organización, no comparten a lo mejor los valores? Ostras, pues ya no es un líder completo. Seguramente es un gran profesional, ¿eh? Primero de autoliderazgo, luego de liderazgo, pero es que como no confluyas con la organización en la que estás, lo tienes mal, ¿eh? Entonces, confluir es estar alineado a la organización. Si trabajas en Tajamar, tienes que estar alineado y sentir y vivir los valores de Tajamar. Si no, pues seguramente hay algo que falla y eso no puede durar en el tiempo. Y lo mismo en cualquier empresa, en Integra, en cualquier empresa. Entonces, nada, 2 claves de cada una de estos 3 aspectos y ya finalizamos, ¿vale? Fluir. Fluir es, no sé si es la anterior, perdona, vale. Tener autoliderazgo. Y aquí, caja de herramientas, 2 herramientas que si no las conocéis os las recomiendo, ¿vale? Para mejorar esa competencia de fluir. La inteligencia emocional, ahí simplemente con que leáis un poquito y entendáis lo que es, os va a ayudar. Yo aquí tengo una frase que yo no la había oído nunca, la digo yo, no sé, supongo que estará, es menos IA y más IE, ¿vale? Menos inteligencia artificial para algunas cosas y más inteligencia emocional.
Entonces os animo a leer sobre inteligencia emocional. Todo el mundo que se pone a buscar sobre inteligencia emocional llega a un autor que es el que se supone que es el autor Goleman de inteligencia emocional. Es un libro que es una auténtica pesadilla. Os recomiendo que vayáis más a tostón, que vayáis más a resúmenes y demás y que entendéis lo que es inteligencia emocional. Y si no, os veis la película de Inside Out de Disney y eso es inteligencia emocional. Es que es eso, ¿vale? Y mindfulness. ¿Sabéis lo que es el mindfulness? Meditar. Pues yo eso lo recomiendo todos los días, 10 minutos, si no es a las 5 de la mañana, puede ser a las 8, pero 10 minutitos de meditación os ayuda un montón, ¿vale? Avanzamos, ¿vale? Y avanzamos, ¿vale? Para ir un poquito más rápido. Vamos a la siguiente, a la de influir. ¿Alguna clave con el tema de influir? Liderar no se trata de estar al cargo, sino de cuidar a los que tenemos a nuestro cargo. Me he permitido poner el autor también de esta frase, no es mía, Simón Sinek, otro autor que recomiendo, tiene grandes libros, como Comienza con el porqué. Simón Sinek tiene, si no lo conocéis, os recomiendo que lo busquéis en YouTube, tiene la charla TED, ¿sabéis lo que son las charlas TED, no? Algo parecido a esto, pero en plan profesional. Tiene la charla TED más vista en el mundo, o por lo menos la ha tenido hasta un momento. Está grabada fatalmente, o sea, en YouTube se ve mal, el sonido es horrible, pero es una que trata sobre el porqué. Hay como 3 círculos, el porqué, el cómo y el para qué, y se trata de que el porqué es lo central y que muchas veces no nos enfocamos, empezamos en los para qué, en los no sé qué, y hay que empezar en el porqué, ¿vale? Os recomiendo verla. Siguiente. Vale, para influir en los demás hace falta también tener un estilo de liderazgo que se conoce como humanista, ¿vale? Hay gente que consigue tener y ser un gran líder sin ser un líder humanista, pero bueno, esto yo como estoy hablando de mi estilo de liderazgo, yo os diría, os animo a tener muy presente a las personas siempre, y eso es liderazgo humanista. Entonces, eso es respeto, diversidad, inclusión, humanidad, ejemplo. A mí la que más me gusta es el ejemplo. Digo, si no das ejemplo, ¿cómo vas a...? ¿Qué esperar de alguien si tú no estás demostrando que lo estás haciendo, ¿no? Y ejemplo es todo, lo que haga falta. Hablaba antes con Lidia, me decía Lidia Mora, que la conocéis, ¿no? Dice, joder, estuvimos en una charla, le pedí ayuda a Gonzalo y vino y se sentó y me explicó. Y luego me dijo que era el director general de tecnología. Digo, ¿y qué tiene que ver? Que sea el director, si me has pedido ayuda, te doy la ayuda, ¿vale? De eso se trata. Y por último, confluir. Confluir, recordáis, ¿no? Con la organización. Bueno, pues aquí un líder completo no busca brillar él, sino hacer brillar a los clientes, aquí hablo ya más de empresa, con resultados que transformen su futuro. Y aquí me he permitido poner a Satya Nadella, CEO de Microsoft, que tiene esa mentalidad. Tiene la mentalidad de que si pones a las personas en el centro, los resultados llegan solos, la innovación llega sola, ¿vale? Nos queda un minuto, ¿vale? Así que vamos a dar un par de mensajes finales. Avanzamos. Vale. Y aquí me gusta hacer un bonus track siempre que acabo una charla y es dar alguna herramienta, algún extra, ¿vale? Vamos a daros un par de ellas. Me quedo aquí. Todos conocéis las hard skill, las soft skill, ¿no? O sea, al final las hard skill, la base técnica, lo que estáis adquiriendo muchas veces, ¿vale? Ojo, las soft skill, me consta que también os están dando soft skills en el máster que estáis dando, liderazgo y demás, pero os animo a quedaros con una nueva categoría que están haciendo, que son las power skills, ¿vale? Bueno, que algunos las enmarcaría arriba y demás, pero quedaros con esto, ¿no? Estrategia, visión, influencia, comunicación, gestión del cambio, complejidad, innovación, resiliencia, adaptación. Son todo una serie de competencias que van a hacer que destaquéis por encima de los demás. Está claro que tenéis que tener una base técnica, está claro, ¿vale? Está claro que tenemos que saber relacionarnos con las personas, si no lo tenemos complicado, pero esto es lo que os va a hacer destacar como líderes. Y ya por último, y aquí ya sí que acabo, una herramienta que para mí es la clave, ¿vale? Y es visualizar y soñar. Y esto, de verdad que, no sé, ¿cuántas veces habéis oído que los deportistas visualizan el salto, visualizan la carrera, visualizan la victoria? Pues esto es un truco que os sirve para el día a día, para vuestra carrera. De verdad, yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cuántas cosas de las que consigo he pensado anteriormente en ellas? Si no piensas antes en algo, no lo vas a construir. Primero se construye en la mente. Entonces, os animo a visualizar, a sentaros y a pensar. Tengo mi empresa, ¿qué me gustaría hacer? Dentro de un año me gustaría hacerla más grande, hacerla más especial, hacerla... No lo sé, pues pensemos en ello. Solo con pensar, con visualizar, las cosas aparecen y se consiguen, ¿vale?
Así que por mi parte nada más, espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición.